Los lípidos, un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos. Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también con oxígeno, pero en porcentaje mucho más bajo. Además, pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. El uso coloquial a los lípidos se le llama incorrectamente grasas, aunque las grasas son solo un tipo de lípidos procedente de animales. Los lípidos se distinguen de otros tipos de compuestos orgánicos porque no son solubles al agua, sino disolventes orgánicos al alcohol y al éter. Entre los lípidos más importantes se hallan los fosfolípidos, componentes mayoritarios de la membrana de las células. Los fosfolípidos limitan el paso de agua y compuestos hidrosolubles a través de la membrana celular, permitiendo así a la célula mantener un reparto desigual de estas sustancias entre el exterior y el interior. Las grasas y aceites, también llamados triglicéridos, son también otros tipos de lípidos. Sirven como depósito de reservas de energía en las células animales y vegetales. Cada molécula de grasa está formada por cadenas de ácidos grasos unidas a un alcohol llamado glicerol o glicerina. Otros lípidos importantes son las ceras, que forman cubiertas protectoras en las hojas de las plantas y en los tegumentos animales. También hay que destacar los esteroides, que incluyen la vitamina D y varios tipos de hormonas. Tienen en común estas dos características. Son insolubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benzeno, entre otros. Clasificación bioquímica. Lípidos saponificables. Son semejantes a las ceras y grasas y tienen enlaces éster y pueden hidrolizarse. Simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Ácido aciglicéridos son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasa y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites. Céridos. Las ceras son moléculas que se obtienen por esterificación de un ácido graso con un alcohol monovalente lineal de cadena larga. Por ejemplo, la cera de abeja. Son sustancias altamente insolubles en medios acuosos y a temperatura ambiente se presentan sólidas y duras. En los animales la podemos encontrar en la superficie del cuerpo, piel, plumas, cutícula, etc. En los vegetales, las ceras recubren la epidermis de frutos, tallos, junto con la cutícula o la soberina, que evitan la pérdida de agua por evaporación. Complejos. Son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre y otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se le llaman lípidos de membrana, pues son la principal molécula que forman las membranas celulares. De ellos podemos destacar fosfolípidos, fosfoglicéridos, glucolípidos, gangliósidos. Lípidos insaponificables. Estos no contienen enlaces éster y no pueden hidrolizarse. Tenemos esteroides, prostaglandina. Ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de las células, de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Los ácidos nucleicos, representados por el ADN y el ARN, son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Nucleótidos son moléculas compuestas por grupos fosfato, un monosacárido de 5 carbonos y una base nitrogenada. Además de constituir los ácidos nucleicos, forman parte de coenzimas y de moléculas que contienen energía. Los nucleótidos tienen importantes funciones, entre ellas el transporte de átomos en la cadena respiratoria, mitocondrial, intervenir en el proceso de fotosíntesis, transporte de energía,
principalmente en la forma de adenosis trifosfato y la transmisión de los caracteres hereditarios. Glúcidos. También se llaman hidratos de carbonos o carbohidratos porque la mayoría de ellos está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno, por lo que responden a la fórmula general CH2ON. Son la primera fuente energética de los seres vivos, siendo su equivalencia calórica de unas 4 kilocalorías por gramo. Además, tienen función estructural al formar parte de las paredes celulares en los vegetales, la madera en los árboles y el exoesqueleto en los artrópodos. Algunos forman parte del ADN y el ARN, que se encargan de almacenar y transferir información genética como la ribosa y la desoxirribosa. Los carbohidratos más sencillos son los monosacáridos. Estos están formados por un armazón o cadena de 3 hasta 8 carbonos. La mayoría de los carbonos están unidos a hidrógeno, y uno de ellos forma un grupo de cetona o aldehído. Los carbohidratos son solubles en agua porque son polares. Los monosacáridos más conocidos son la hexosa, con 6 carbonos en su molécula, como la glucosa, que es la fuente energética de mayoría en las células. Las pentosas, con 5 carbonos, forman parte de otras moléculas más complejas. Cuando los monosacáridos están en solución acuosa, el grupo aldehído o cetona tiende a reaccionar con un hidroxilo de la cadena y se forma así una estructura en anillo. Asimismo, se denominan azúcares o sacáridos porque tienen un sabor dulce, pero tampoco es correcto ya que existen muchos glúcidos que no son dulces. Tipos de glúcidos. Según la complejidad de las moléculas, los hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos. Son sólidos, neutros, incoloros, solubles en el agua, dando soluciones viscosas que cristalizan con dificultad, poco solubles en alcohol e insolubles en general en éter, acetona y solventes. Son no polares, generalmente con sabor dulce. Los monosacáridos son glúcidos más simples. Están formados por una sola molécula. Tal es el caso de la ribosa, fructosa y glucosa, siendo esta última la principal fuente de energía para los seres humanos. No pueden ser hidrolizados o glúcidos más pequeños. La fórmula química general en los monosacáridos no modificados es el CH2ON, donde N es cualquier número igual o mayor a 3. Su límite es de 8 carbonos.